minuto. Cuando guarden ustedes silencio, pasaremos al quinto punto del orden del día, que es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara de la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible al objeto de informar sobre el desarrollo de los pagos de la nueva PAC. Está formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del reglamento de la misma. En primer lugar, para precisar las razones que motivan la comparecencia, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 10 minutos, el señor Béjar Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, desde el Grupo Socialista solicitamos la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible porque entendemos que después de 2 años ya de gobierno tocaba hablar de la PAC y sobre todo porque la consejera, que fue portavoz del Partido Popular de Agricultura en el pasado, le gustaba mucho en la oposición hablar de la PAC, de la nueva PAC, y nos sorprendía, en cierto modo, que no hubiese pedido la comparecencia aún para explicar un poco cómo había ido, se había desarrollado la nueva PAC, cómo habían cobrado los agricultores la nueva PAC, cómo se estaba implementando esta nueva PAC. Sobre todo porque si acudimos a la hemeroteca de la señora consejera cuando era portavoz del Partido Popular de Agricultura, todo era negativo. La PAC era nefasta, todo iba a ser catastrófico para los agricultores, para los ganaderos, para los apicultores. Costaba escuchar alguna declaración de la señora Morán hablando regular de la nueva PAC. Y para eso podemos ir a la hemeroteca, que estaba llena de reproches al Gobierno de Guillermo Fernández Vara, de miedos a los agricultores y a los ganaderos que iban a perder con esta nueva PAC. Y si hacemos un recorrido por esa hemeroteca, podríamos empezar ya en octubre del 2019, donde decía que Extremadura iba a salir muy mal de esta nueva PAC. El 17 de septiembre, en una pregunta en pleno en este hemiciclo, decía que se iba a perder un 10% del presupuesto de la PAC con esta nueva PAC. Decía entonces que 515 millones de euros de la PAC, que había conseguido las buenas negociaciones de Monago, iban a recortarse un 10%. O sea que íbamos a perder 51,5 millones de euros al año. Eso es lo que usted dijo el 17 de septiembre de 2020. También dijo en aquella ocasión que iba a haber 5 regiones. En el 2020 también, el 5 de noviembre, volvió a preguntar en el Pleno y afirmó que se iba a perder más del 10% de los fondos de la PAC. El 22 de abril del 2021 dijo que no iba a haber región 24. La región 24, ¿se acuerda, señora consejera?, que era la región del tabaco, que se iba a perder la región del tabaco, no iba a haber región del tabaco en Extremadura. El 21 de septiembre, en comisión, dijo que se iban a eliminar los derechos históricos. El 28 de octubre también dijo que Extremadura iba a perder porque Pedro Sánchez estaba cediendo la PAC a otras comunidades autónomas. Ya empezaba a llegar el discurso de que toda la culpa era de Pedro Sánchez y sigue siendo de Pedro Sánchez. El 15 de septiembre de 2022 se burlaba de la consejera cuando anunciaba cómo había quedado la nueva PAC en este pleno y decía que no daba ni seguridad ni certidumbre, que complicaba la gestión a los agricultores, que estaba llena de exigencias medioambientales, que los ecoregímenes no se iban a poder cumplir, y le costaba reconocer que había sabido negociar la consejera y había logrado la región 10 para el tabaco en la Vera, en Extremadura. Curioso cuando el pasado 26 de marzo en Talayuela usted prácticamente en la declaración que hizo después de escuchar a la presidenta en un plasma, porque no pudo ir por su agenda apretada,
Casi parecía que había sido usted la que había logrado la región tabaquera allí delante de los tabaqueros. Le faltó presumir de que había sido usted la que había negociado esa región allí. Pues no, lo hizo el presidente Guillermo Fernández Vara, a pesar de que todos ustedes decían que se iba a perder. Bueno, le dijeron al señor Monago que saliera anunciando que se iban a perder 450 millones de euros con la nueva PAC para Extremadura. Fíjese, casi lo que se cobra en un año. 450 millones de euros iban a perder en Extremadura. Y usted reconoció que en 2019 se cobraban 515 millones de euros de la PAC. Bien, con los datos que tenemos actualmente, que todo no se puede sacar porque ustedes no han pagado todavía toda la PAC de 2023, se han pagado 713.054,13 euros de la PAC. 3 millones, casi 4 millones menos de la PAC. Dice, no, pues ya está usted confirmando que es menos. Pero es que ustedes no lo han pagado todo todavía, señora consejera. No sabemos si esos 15 millones que han pagado este fin de semana hay pagos atrasados del 2023. No han pagado a los comunales todavía nada. A las cooperativas, por ejemplo, a la cooperativa Pencona de Aldanueva de la Vera le deben más de 1 millón de euros a los socios. Muchos jóvenes que están en esa cooperativa todavía no han cobrado nada de la PAC. Tendrá que explicar usted por qué todavía no han cobrado. Y entonces, el análisis que se hace, si se ha cobrado el mismo importe de las ayudas y hay menos solicitudes, ¿cómo puede decir usted que todos los agricultores con esta PAC han perdido? Que han cobrado menos. Espero que después, cuando salga aquí, en su comparecencia, explique si eso es así o no. Porque nosotros afirmamos que el 75% de los agricultores iban a salir ganando o iban a mantener sus ayudas. Ustedes decían que no. Y todo a pesar de que la negociación fue muy difícil, señora consejera, porque hubo un país, el Reino Unido, que se salió de la Unión Europea, que hubo un 10% menos de presupuesto en esta PAC. Todo apuntaba a que iba a haber ese 10% de recorte de la PAC, que además hubo una pandemia que derivó fondos para ayudar por la pandemia a los países europeos, a que además hubo una guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Y resulta que al final se ha demostrado, como se anunció para la pasada legislatura, que no ha habido recortes de fondos en la PAC, ni a nivel nacional ni en Extremadura. Ustedes dijeron en toda su hemeroteca, además esta legislatura ya, que se iban a perder 80 millones de euros al año de la PAC. Ahí están los portavoces de Agricultura ahora y algunos más que lo han dicho en este pleno, en las comisiones, que se iban a perder 80 millones de euros. No sé si usted cree que los 512 millones de euros más los que falta por pagar son 80 millones de euros menos que 515, porque 515 es lo que se pagó en 2022, lo mismo que en 2019, que decía usted que era una buenísima negociación de Monago, que no sabemos qué negoció Monago para que llegaran esos 515 millones de euros aquí en Extremadura. Miren, ustedes, además, cuando han salido a defender que iba usted a comparecer, no porque lo haya pedido usted, sino porque lo ha solicitado el Grupo Socialista, decía su portavoz que iba a anunciar lo rápido que había pagado las ayudas a los agricultores. Bueno, en 2023 pagado rápido no pagaron, señora consejera, y pagó poco. Y en el 2024 han pagado el 16 de octubre, el primer día que se podía pagar, han pagado 186,6 millones de euros. En 2022, ¿sabes cuánto se pagó con el Gobierno socialista el 16 de octubre? 233 millones de euros. Y en 2021, el 16 de octubre, se pagó 247 millones de euros a los agricultores. Es que lo raro, la noticia, señora consejera, hubiese sido que el 16 de octubre no se hubiera pagado nada. ¿Qué le dice usted a sus compañeros de Andalucía que han presumido de lo mismo, de que han pagado el 16 de octubre a sus agricultores, o de Castilla y León, o al Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha pagado el 16 de octubre también? Miren, se demuestra, y estamos deseosos de escucharla, señora consejera, que ustedes han construido un discurso falaz durante todo este tiempo, demonizando la PAC, diciendo que la PAC iba a ser muy mala, que la PAC iba a ser peor, que iba a traer menos fondos para los agricultores y para los ganaderos, y creando incertidumbre, desasosiego, y todo
porque pretendían dañar la imagen de Guillermo Fernández Vara cuando hizo esta negociación de la nueva PAC. Y miren, ustedes estarán ahora, seguramente cuando salga usted me dirá que toda la culpa de todas las cosas malas de la PAC, como hace habitualmente, son del señor Pedro Sánchez y del Gobierno de España, la estrategia esta de Mazón, de que él no tiene ninguna responsabilidad. Usted saldrá igual. Lo mismo ahora copia la estrategia de sus socios de Vox de Trump. La estrategia de Trump, que lo que viene a decir es que la derecha siempre tiene la razón, siempre dice la verdad y que además si pone aranceles la culpa es de los demás y Vox además aplaude, ¿no? Pues a ver si usted también aplaude los aranceles que pone Trump aquí, porque todavía no ha tomado ninguna decisión, ninguna medida y el Gobierno de España ha anunciado ya que va a tomar medidas para la amenaza de los aranceles de Trump a este país, a la Unión Europea. Así que nosotros estamos deseando escucharla para ver si todo lo que usted anunciaba cuando estaba en la oposición como portavoz del PP en Agricultura se ha hecho realidad o eran simplemente amenazas y miedos que estaba inoculando a los agricultores, a los ganaderos y a los apicultores de esta región. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. A continuación tiene la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por tiempo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Hombre, señor Béjar, incertidumbre y desasosiego no es que lo diga yo, es que se lo han dicho hace un año todos los agricultores y ganaderos saliendo a la calle. Vamos, o sea, no sé, yo pensé que íbamos a hablar de otra cosa, sinceramente, no me lo puedo creer. Y, hombre, por supuesto que la región 24 del tabaco, que tenía un importe medio superior al de la región 10, la negoció el Gobierno del presidente Monago. Pues claro que sí. Ahí está la hemeroteca, las legislaturas, los años en que se negoció la PAC hasta de 2015 en adelante, y ahí están los tabaqueros para decírselo. Pero no solo en la región, sino también en el importe que había de pago verde en la PAC que negoció el presidente Monago y en el importe de los ecoregímenes que tienen ahora. Y no lo digo yo, vuelvo a repetir, lo han dicho ellos en la calle. Bueno, comparezco, por lo tanto, hoy para hacerles un repaso de los pagos de la PAC, de la Política Agrícola Común, la mejor PAC de la historia, decían los señores del Partido Socialista, y que más bien es una historia de terror para nuestros agricultores y ganaderos. Yo no he hablado regular de esta nueva PAC, señor Béjar. No, en absoluto. Yo he hablado siempre y lo seguiré haciendo mal, porque es una PAC que no beneficia a nuestros agricultores y ganaderos, que no asegura la rentabilidad de nuestras explotaciones, que carga sobre el peso de nuestros productores todo el cuidado medioambiental y sin recibir nada a cambio y sin recibir compensación. Y lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los agricultores en la calle. Y es más, los agricultores de toda España, no solo los de Extremadura. Si algún día de estos deciden escuchar a los extremeños, como hace este Gobierno y este partido, señor Béjar, y dejan de mirar sus intereses y su ombligo, pues verán que los agricultores y ganaderos no están nada satisfechos con esta reforma. No dejan de decírnoslo y por eso salieron a la calle. Y no es para menos. Han visto mermada su ayuda, en muchos casos hasta un 30%. Vamos a ir viendo las pérdidas que se van teniendo. De primero es negociar bien el presupuesto. Pues claro que hubo una reducción del presupuesto de la PAC. Claro que lo hubo. Pero es que ya no es solo asegurar el presupuesto para llevar a cabo la política agrícola común, sino además, entre la negociación que se hace en las comunidades autónomas, también hay que negociar un buen presupuesto para Extremadura. Y yo no voy a echar la culpa a Pedro Sánchez de eso, señor Béjar. Voy a echar la culpa a la persona que negoció para Extremadura esa parte del presupuesto, a la señora consejera anterior que me precedió.
Ella fue la que tuvo que negociar. Pedro Sánchez intervendría, o en este caso el ministro Planas, intervendría en esa negociación. Pero ahí en ese reparto, quien tiene que defender los intereses de Extremadura es el Gobierno extremeño, que en aquel entonces era socialista. Qué mal han envejecido aquellas declaraciones, señor Béjar, de la consejera anterior de Extremadura, que decía: Extremadura gana con la nueva PAC. Pues no sé en qué Extremadura vivía ella, porque yo en la que vivo y en la relación diaria y continua con los agricultores y ganaderos, desde luego las cosas se les han puesto muy difíciles. Abro comillas. Un espaldarazo para el campo extremeño. Tras unas negociaciones duras, difíciles, dan como resultado que la renta de los profesionales del campo va a salir ganando. Eso, cierro comillas, decía la anterior consejera. Nada más que añadir. Y, por supuesto, allá por el 2022 también hablaba el ministro Planas. De la buena PAC y del PEPAC que se estaba negociando, que suponía tranquilidad, seguridad y certidumbre. Un año después salían a la calle. Por no hablar de la simplificación, esa simplificación que vendían y que, menos mal, una ley, 6 reales decretos y un sinfín de normativa asociada para aplicar la mejor PAC de la historia. Esto no hay quien le entienda y nuestros productores, por supuesto, mucho menos, que están cansadas de la excesiva burocracia. Empecemos por la arquitectura verde. Esa arquitectura verde que, como decía antes, carga sobre los hombros de nuestros agricultores y ganaderos toda la protección del medio ambiente sin tener una compensación económica en contraprestación. Es cierto que hay que cuidar el medio ambiente y es cierto que hay que producir de una manera sostenible, pero lo hemos pedido siempre. La protección del medio ambiente es una política muy importante que tiene que tener un presupuesto específico. La PAC no está para pagarlo todo. La PAC está para atender la seguridad alimentaria, para mantener la rentabilidad de nuestras explotaciones y para mantener el tejido agrario. Y hoy, en este contexto geopolítico que tenemos, cobra muchísimo más sentido. Empezamos por la condicionalidad reforzada para poder aplicar las directivas del Pacto Verde. Las becas, las buenas condiciones agrícolas y medioambientales, que serían tan buenas, que hasta la propia Comisión Europea tuvo que rectificar. La beca 7, que es la rotación de cultivo, la más gravosa porque obligaba a los agricultores a realizar unas rotaciones imposibles de conseguir. Incluso sobre el papel era difícil compaginar con su medida estrella, que son los ecoregímenes. Lo hemos tenido que pelear y, gracias a esa presión social de los agricultores y ganaderos, hemos conseguido que la Comisión Europea reaccionara, incluso antes que el propio Gobierno de España. De tal manera que esa rotación ya no se hace tal y como estaba en esta PAC tan buena, y entre comillas, sino como se hacía en la PAC anterior, como se hacía en el Pago Verde. O, por ejemplo, la beca 8, que es dejar un porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficie y elementos no productivos. Prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de aves. Obligaban a todos los agricultores a dejar sin producir un porcentaje de su explotación, a abandonar esas tierras. Menos mal que tras varias negociaciones se consiguió que la Comisión Europea eliminara ese abandono de parte de la explotación. A toda esta simplificación, también entre comillas, hay que conjugarle los maravillosos ecoregímenes, en los que yo no digo que a lo mejor tenga mucho éxito en otros territorios españoles, no lo sé, puede ser. Aquí en Extremadura, más de 10.000 agricultores y ganaderos no han podido realizar esos ecoregímenes, que se dice pronto, pero que es una verdadera pena. Así que no han recibido esa ayuda más de 10.000 agricultores y ganaderos. ¿Es que no pierde Extremadura así? Pierden ellos y perdemos nosotros. Pero es que además todos aquellos que hacen
Esos ecoregímenes ni por asomo reciben ni siquiera lo que estaba previsto en el Real Decreto, sino menores importes. Yo recuerdo las palabras también, porque la hemeroteca no es solo para mí, del anterior responsable de esta negociación de la PAC para nuestra comunidad autónoma, que decía: siempre ha habido mucho ruido, que no deja ver lo que estamos haciendo. Bueno, ya no hay ruido, ya no hay ruido. Y lo que hemos visto es la chapuza imposible de PAC para nuestros agricultores y ganaderos. Eso es lo que hemos visto. Con los ecoregímenes íbamos a tener una PAC, según ella, adaptada al siglo XXI. En fin, que no hay más que salir al campo y hablar con cualquier agricultor y cualquier ganadero. Es que ni siquiera el programa para hacer la solicitud única, es que ni siquiera puede tratarse bien. La SGA, que nos cuesta una pasta a Extremadura y al resto de las comunidades autónomas, excepto a Castilla y León, que tiene su propio programa, cuando no lo hemos encontrado no podemos implementar las mejoras que queremos para que beneficien a nuestros agricultores y ganaderos. Así que vamos a como quiera trabajar el Ministerio, a como quiera implementar esas mejoras. Es más, es que hasta para pagar dependemos de ellos. Así que enhorabuena por esa simplificación que lo que ha hecho es hacer mucho más difíciles las gestiones para los administrados. Y, como no, hay que hablar del diseño de las regiones. Comarca 22 de la anterior PAC. Y vamos a poner como ejemplo la comarca de Don Benito. Importe medio, 507 € por hectárea. Actualmente están en la región 9, con un importe medio de ayuda de 408 € por hectárea. ¿Eso no es perder? ¿Eso no es perder? ¿Por qué esta reducción? Anda, es que han puesto en la región 9 con nuestros agricultores catalanes que recibían menos importe, trasvase de dinero de nuestros agricultores a las comarcas catalanas que se incluyeron en esa región. Ellos ganan, nosotros perdemos. ¿Eso no es que pierden nuestros agricultores? ¿Eso no es que pierde Extremadura? Pero esto no es lo último. Y no lo digo yo. Usted decía, ¿van a desaparecer los derechos? Hemeroteca, claro que sí, pero es que eso no lo digo yo, lo dice el Real Decreto 1045/2022, año 2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la política agrícola común. Artículo 17. La convergencia interna continuará hasta que en 2029, es decir, en la solicitud de 29 ya, no existirán los derechos de nuestros agricultores y ganaderos. Es decir, tasa plana por región en el año 2028. Vamos a ver. Artículo 17.6. En todo caso, la convergencia continuará a partir de 2027. En ese año, ningún derecho de ayuda básica a la renta tendrá un valor unitario inferior al 90% del valor regional. Es decir, dentro de 2 años, todos los agricultores y ganaderos que estén en una región, por ejemplo, los catalanes que están con nuestros agricultores de Don Benito, tienen que cobrar el 90% del valor medio de la región 9. Y en el año 2028 cobrarán el resto. Así que los derechos de pago básico, los derechos de ayuda básica a la renta para sostenibilidad, los derechos históricos que han venido teniendo los agricultores hasta la región 10 de la que usted habla, perderán los derechos y habrá un único importe por región. Si a eso no se le llama tasa plana por región, que baje Dios y lo vea.
¿Y aquí perderemos, señor Béjar? Pues no sé si perderemos, ya veremos. Ya veremos cómo hacen los cálculos el Ministerio. Y llegamos a los pagos. En 2024 se ha pagado casi el 87% de los expedientes en los anticipos. La situación de partida del año pasado era de 43.142 solicitudes únicas, de las cuales 4.071 no tienen derechos de ayuda básica a la renta y, por lo tanto, son 39.071 expedientes lo que podían obtener el anticipo. Así, se pagaron 33.975 perceptores, el 86,96, casi el 87%. ¿Y esto se debe, sabe a qué? A que hemos cambiado de criterio en Extremadura, porque el Ejecutivo anterior retenía aquellos expedientes que tenían previsto pues algún tipo de esas denominadas tarjetas amarillas, alegaciones al SISPAC o sanciones plurianuales. Y nosotros hemos liberado esos fondos para que luego esas sanciones pudieran pagarlas con la liquidación final, con el 30% restante, las posibles penalizaciones que pudieran tener. Y lo hacemos para que el dinero esté en el bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos. Y además este año, y ante la difícil situación que todos conocen y que viene arrastrando nuestra ganadería por el tema sanitario fundamentalmente, hemos pagado por primera vez las ayudas acopladas a la ganadería a principios de año. A principios de año, no en marzo o abril como se hacía antes. Y por supuesto que seguiremos pagando, por supuesto que seguiremos haciendo nóminas. En definitiva, señorías, si esto no es velar por nuestros agricultores y ganaderos, apoyarles y darles facilidades, desde luego lo que no es de recibo es la PAC en la que estamos inmersos. Y le digo una cosa, yo creo que en la medida de sus posibilidades, como extremeños, lo que debería hacer el Partido Socialista es ayudar a este Gobierno para seguir avanzando en una flexibilización de las normas de la PAC, porque esta PAC va contra todo el sentido común, y ayudarnos también a negociar la nueva, porque la PAC es muy importante para Extremadura. Señora consejera, finalizando. Sí, finalizo enseguida. Es muy importante para Extremadura, no solo para los agricultores y ganaderos, sino para todo el territorio. Y decirme que esta está beneficiando a nuestro sector primario, de verdad, parece mentira. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora de Miguel Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Buenos días, señorías. Señora Morán, una pregunta, porque yo es que a veces cuando usted habla me quedo un poco noqueada. ¿El Partido Popular Europeo no aprobó esta PAC? ¿No lo hicieron sus compañeros del Partido Popular, eurodiputados? ¿No dieron un voto a favor de esta política agraria común? Lo digo porque pareciera como que en Europa no son ustedes quienes gobiernan. Pareciera como que en Europa la presidenta de la Comisión Europea no es una miembro del Partido Popular Europeo, la señora Ursula von der Leyen. Viene usted aquí a hacer un discurso que queda muy bonito, pero es que realmente quienes están dando el voto a favor de este Pacto Verde, quienes están votando a favor de esta política agraria comunitaria que usted dice que daña tanto a nuestro sector primario, son ustedes. Con lo cual, no sé si es que cuando se sube aquí se disocia y no habla como responsable de Agricultura del Partido Popular, porque es usted la responsable de Agricultura del Partido Popular de España. Hoy usted comparece aquí a petición del Grupo Socialista para hablar de los pagos de la PAC. Y, bueno, a mí me parece un tema importante, no le voy a negar la importancia, pero creo que hay que abrir un poco la perspectiva por la situación y el contexto en el que nos encontramos, que usted misma ha hablado, ¿no? Yo sé que me da pena que no esté aquí el señor Santamaría, porque yo sé que ustedes están encantados con esta propuesta de su compañera, la señora von der Leyen, de ampliar el presupuesto en defensa y de aumentar
el PIB de nuestro país y gastárnoslo en más tanques y en más armas. Y el señor Guillermo Santamaría, pues esta mañana mismo se le ponían los ojitos pues como al tío Gilito cuando ve un montón de oro, diciendo que somos una potencia en producción de armas, porque como tenemos 2 fábricas, pues que eso nos va a venir estupendamente. Pero, señora Morán, ¿usted cree realmente, como está diciendo el señor Sánchez, que para aumentar un 2% el PIB en defensa, como nos pide el señor Trump, se puede poner la máquina de billetes a trabajar a tope sin hacer ningún recorte? ¿Usted de verdad cree que se puede gastar 17.000 millones de euros sin implicar eso un recorte en nada? Pues la política agraria común, señorías, representa una parte muy importante del presupuesto europeo, alrededor del 30-35% en el marco financiero plurianual de los años 2020-2027. ¿De verdad creen que el aumento del gasto en defensa no va a afectar al futuro presupuesto de la política agraria común? ¿De verdad lo creen? Me gustaría que hoy nos explicara si usted sabe a ciencia cierta si la señora Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, no piensa tocar los fondos de la política agraria común. Si ustedes quieren priorizar la seguridad militar frente a la seguridad alimentaria y ambiental, como ha defendido el señor Santamaría, que le parece maravilloso este gasto en defensa. Y es curioso, señorías, es curioso que precisamente quien quiere hipotecar el futuro de nuestro estado de bienestar, obligándonos a armarnos hasta los dientes, sea precisamente el mismo que acaba de comenzar una guerra arancelaria global sin cuartel que pretende hundir a nuestro sector primario. El mismo señor Trump, jefe de la banda de vendepatrias que se ha convertido Vox. Y es curioso también que la defensa de la seguridad solo hable de aumentar el gasto en tanques, en armas, y no se hable de esa traducción en un sistema alimentario que garantice la seguridad alimentaria de manera estratégica. No sé si de eso tampoco se pretende hablar. No sé. A mí me parece importante. Creo que son cosas importantes a discutir, a plantear para la nueva política agraria común. ¿Vamos a seguir produciendo para exportar a destinos muy lejanos o vamos a empezar a asumir que a lo mejor tenemos que cambiar la óptica e intentar que nuestros cultivos garanticen la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, o por lo menos de Europa? Usted, señora consejera, se ha acomodado al sillón, actúa como una absoluta tecnócrata, planteando que además su competencia es una mera figura de hacer los pagos de la PAC y ya. Pero eso no es política agraria, señora Morán. Eso no es política agraria. Eso lo puede hacer cualquier director general. Hacer política agraria ahora, en estos momentos, es más que esencial. Plantear el rumbo, la hoja de ruta que tiene que tomar nuestro sector primario y alzar la voz para que no haya ningún recorte en la política agraria comunitaria es más que esencial. Y yo no les he escuchado esto por ningún lado. Así que yo le pido que si no lo hace como consejera de Agricultura de Extremadura, lo haga al menos como responsable de Agricultura del Partido Popular español y levante el teléfono. Y le diga a su homóloga, la señora von der Leyen, que no anteponga a la industria armamentística al sector primario, como plantea el consejero Santamaría. Curioso también lo que hemos visto esta semana, señorías. Yo, de verdad, últimamente pienso que la realidad es superada, que la ficción está superada por la realidad de manera ya apabullante, ¿no? Esa fotografía del brazo agrario del Partido Popular reunidos con Puigdemont en Bruselas para no sé para qué, pero la verdad que vaya estratega, vaya estratega el señor Metidieri. Ahora ya Puigdemont es un interlocutor válido, ya no es un independentista peligroso fugado de la justicia. Y ahora va a salvar el campo español e incluso extremeño, porque han ido a pedírselo de rodillas. Como les digo, no sé quién ha sido el estratega, pero se ha cubierto de gloria.
Porque ya aquí, ya hace 2 años, eran los tractores los que iban a Presidencia a pedir a la consejera y al presidente de la comunidad autónoma que hiciera algo por el campo. Ahora ya no. Ahora se gastan un dineral en llevar los tractores 1.800 kilómetros a Bruselas, porque aquí es que ni pinchan ni cortan en el sector agrario. Es que daría igual que no estuviera la señora Morán y pusieran ahí un palo de escoba, parece ser, porque aquí no se puede hacer nada. No se puede hacer nada por obligar a que se paguen precios justos, no se puede hacer nada para que no haya abusos, no se puede hacer nada con el acaparamiento de tierras por parte de los fondos buitre, no se puede hacer nada. Ahora ya hay que ir a Europa o en Waterloo nos paramos antes para decirle al señor Puigdemont que haga algo, porque aquí nuestra consejera está de manos atadas y no puede hacer nada. Pues, señora Morán, si usted no sirve para nada, si ahora la responsabilidad entera es del Gobierno estatal o de la Europa gobernada por el Partido Popular, sinceramente, no sé qué pinta usted sentada ahí. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura y tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Bueno, señora consejera, muchísimas gracias por hacernos. La verdad es que ha venido un poquito obligada, pero bueno, muchas gracias por hacer la comparecencia en este sentido. Y nada, la verdad es que me ha sorprendido un poquito sus declaraciones. Le ha faltado un poco decir abajo el Pacto Verde y abajo la Agenda 2030. Estaba ya deseando que lo dijera. La verdad es que me ha venido un poquito... Digo, se me está cambiando de esto. Bueno, en primer lugar, sí quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Consejería, en especial su Dirección General de la PAC, para haber hecho posible lo que son los pagos cuanto antes en ese sentido. Es cierto que Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner los fondos a disposición de los agricultores y ganaderos, y eso, evidentemente, es de reconocer. Pero también permítame decirle que la rapidez no siempre es sinónimo de eficacia, porque realmente los beneficiarios, es decir, esos agricultores y ganaderos, ¿han percibido una mejora con respecto a la campaña anterior de la PAC? Lo cierto y verdad es que los fines y objetivos con los que se crea la PAC en 1962 son completamente distintos a los que tiene ahora en el actual 2023. Es curioso, ha citado usted que los fines de la PAC son lo de aumentar la productividad, estabilizar los mercados, garantizar la disponibilidad de los alimentos y proporcionar un nivel de vida justo a los agricultores. Esos son los principios de 1962, cuando se creó la PAC. Pero la PAC ahora es completamente diferente. Por eso le digo que ahora la PAC es Agenda 2030 y Pacto Verde. Por eso estaba esperando y deseando que dijera usted abajo eso. Pero bueno, continuemos. Nos hemos encontrado que lo que nos trasladan lo que son los agricultores y los ganaderos es que es otro cuento, ¿no? Lo que nos encontramos es una enorme complejidad en lo que es la tramitación, excesiva burocracia y falta de claridad en los criterios y, sobre todo, también muchas incidencias en el pago de la PAC. Sí, incidencias. Es curioso que los pagos han llegado antes, es cierto, pero también han llegado con errores, con recortes inesperados y, en muchos casos, con la amarga sorpresa de no recibir lo solicitado y lo que le corresponde. Y eso es fácilmente acreditable, toda vez que se puede comprobar, se publica el número de PAC cobradas, el tanto por ciento sobre el total de beneficiarios y el importe. Y ya está, o sea, eso está ahí, o sea, se puede ver. Esta ha sido la PAC más compleja de los últimos años, con la introducción de los ecoregímenes, la condicionalidad reforzada y nuevos requisitos que han generado una enorme inseguridad jurídica e inseguridad en todos lados, porque la verdad es que los agricultores y los ganaderos son eso, agricultores y ganaderos, no son informáticos. Los ecoregímenes comienzan en el 2023 y solo se suman a ellos el 25% de los agricultores, por la complejidad. Usted ha venido a decir a unos 10.000 agricultores y ganaderos. Pues evidentemente es una pérdida, porque es verdad, por tema de la burocracia y por tema pues se pierde mucho. Y a pesar de ello, si bien es cierto, la Consejería no ha reforzado suficientemente el acompañamiento técnico ni ha dado respuestas claras al sector en ese sentido. Ha olvidado también decir que de cara a 2025 se complica la modificación de los usos de labor a olivar o almendro por la necesidad del informe de impacto ambiental del Servicio de Sostenibilidad. Ese servicio que parece un muro
que es increíble lo que tiene ahí montado, y que no dispone de personal suficiente para resolver en tiempo y forma los expedientes, mientras que en conservación de la naturaleza están a ver dónde colocan la J en el resto. Los agricultores y ganaderos extremeños han tenido que enfrentarse a esta nueva PAC sin el respaldo adecuado de la Administración, con cambios continuos en las aplicaciones informáticas y otras veces que no funcionaban, y con comunicaciones tardías que han provocado la desconfianza y, en muchos casos, el impago. A esto se suma la falta de transparencia en los criterios de control, especialmente en el uso del sistema de monitorización, que ha derivado en notificaciones automáticas sin apenas posibilidad de contraste o corrección. Eso es perfectamente acreditable y eso pasa, o sea, está pasando y esto. Hay mucha lentitud en las respuestas a las incidencias de los expedientes que se generan por los nuevos requisitos que se piden. Es curioso, las alegaciones al SISPAC. El SISPAC se va actualizando anualmente y los errores en los que incurre el SISPAC tiene que ser el propio agricultor el que los subsane. Y cada subsanación de recinto, 30 euros. Hombre, bastante es que esté perdiendo ya el agricultor como encima cargante con una tasa de 30 euros por corregir eso que es el SISPAC. Que, en fin, que cuando los dos colindantes se ponen de acuerdo y se arreglan los expedientes sin problema ninguno. También otra traba, el ser agricultor activo, también sobre el envío de los derechos al FEGA para su validación y posterior pago, y también el cambio de numeración de región en ciertos derechos. Y eso provoca que la estimación de cada agricultor pues no se pague en ese momento, sino que la nómina vaya a la siguiente nómina y así sucesivamente. Hace poco tiempo, o sea, relativamente hace poco tiempo, porque lo sé en persona, se ha pagado una nómina del año 2021. Se siguen validando nóminas del año 2022 y están muchas pendientes del año 2023, que ciertamente fue la peor campaña. Ya le ha dicho usted que la del 2024 está en un 87% del anticipo. Bueno, pues a ver realmente en qué punto estamos. Por eso, señora consejera, le digo con claridad que no basta con ser los primeros en el pago de la PAC. A lo mejor, ciertamente, cabe la posibilidad de aguantarse un poquito y hacer todas las cosas bien, con más claridad, porque el campo extremeño lo que necesita es seguridad, claridad, celeridad y, sobre todo, justicia en los pagos. La verdad es que ¿de qué sirve cobrar antes si lo que se cobra no se corresponde realmente con lo trabajado? ¿Y de qué sirve presumir en este caso de rapidez si detrás hay cientos de expedientes expedientes bloqueados, reclamaciones sin respuesta a los agricultores y ganaderos? Hoy más que nunca la política agraria necesita certidumbre, escucha activa y menos propaganda. Menos Agenda 2030, menos Pacto Verde y menos Ley de Mejora de la Naturaleza, porque siempre el campo, los que mejor lo cuidan son los ganaderos y los agricultores, porque de ello viven. Entonces, por eso, consejera, seguir un poco con la planificación, con el compromiso real y con cercanía al territorio, así es como se consiguen las cosas, y espero que vaya por ese camino. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Béjar Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Definitivamente, señora Morán, usted ha aplicado hoy la estrategia Trump, no la de Mazón. Y prueba está la intervención del portavoz de Vox, que prácticamente le ha dado la enhorabuena por su intervención. No sé si también se la dará los representantes de APAC, que han estado también de ruta, como decía la señora de Miguel, por Europa para intentar mejorar todas las condiciones que tienen los agricultores de la región y todas estas cosas. Y, mire, la estrategia Trump, no sé si usted va a abrazar el MAGA este de hacer América grande de nuevo, pero la estrategia Trump lo que viene a hacer es que intenta copiar ese nacionalismo casposo que lo que hace es dividir a la sociedad al final. Y siempre se basa en 3 reglas. La primera, la confrontación. Y usted lo hizo en la pasada legislatura. Confrontar siempre con la PAC ante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, diciendo que esto iba a ser pésimo, sabiendo que muchas de sus afirmaciones no se iban a cumplir. De hecho, yo le he dicho muchas de su hemeroteca y la mayoría de las cosas que usted dijo no se han cumplido.
Luego decía, el segundo aspecto que siempre dice Trump es que la verdad siempre la tiene él. Diga lo que diga, lo suyo siempre es la verdad, lo demás todo es mentira. Y eso es lo que está aplicando usted siempre en sus intervenciones. La única verdad la tiene usted. Y después, usted siempre que sale dice que él es la que ha ganado el debate. Usted siempre gana. Haga lo que haga y diga lo que diga los demás, gana siempre el Partido Popular en su estrategia. Y eso, como está el mundo, señora consejera, la verdad es que es poco creíble. Porque si ustedes tienen de socio a un partido como Vox, que defiende a Trump y los aranceles que pone, eso es poco patriota. Es poco patriota pactar con Vox, que defiende ante a un señor que se cree el amo del mundo y quiere poner aranceles a todo el mundo, en lugar de los agricultores a los ganaderos de esta región. Eso es poco patriota. Es poco patriota pactar con alguien que dice que quiere derogar la ley LGTBI en Extremadura. Es poco patriótico pactar con alguien que no cree en la violencia contra las mujeres. Es poco patriótico pactar con alguien que desprecia a los niños extranjeros que vienen a este país. Eso es poco patriótico, señora consejera. Eso es nacionalismo del malo. Nacionalismo que tiene nulo interés por el mundo, lo que pasa en el mundo. Y decía, porque ya echaban de menos que no traía libro hoy esta vez, decía Timothy Snyder en este libro sobre la tiranía, que no deja de ser ese concepto que tiene Trump del mundo, que él puede ser un tirano y hacer lo que le dé la gana. Decía que renunciar a los hechos es renunciar a la verdad, entre muchas de las cosas interesantes que vienen en este libro. Y usted, señora consejera, renuncia a los hechos en su intervención. Renuncia a los hechos porque no ha explicado aquí cuánto falta por pagar de la PAC de 2023, como yo le he preguntado. Si prácticamente se ha pagado lo mismo en 2023 que en 2022, ¿cómo puede usted decir que todos los agricultores pagan? O sea, pierden cuando se ha pagado prácticamente lo mismo y encima hay 6.000 solicitudes, casi menos que en 2021, que era cuando se cobraban también 515 millones de euros. ¿Cómo puede decir usted eso? Falta a los hechos, porque usted no ha dicho nada tampoco de lo que ha pasado para que no cobre la cooperativa de Aldanueva de la Vera lo que falta por cobrar de la PAC, que siguen sin cobrar y no tienen respuesta. Sin embargo, fíjese usted, señora consejera, que los 400 agricultores que hicieron la solicitud en la comarca de Coria han cobrado todos. Todos. ¿Sabe quién le hizo la solicitud a esos agricultores? Su director general. ¿Cree que eso es normal, que el director general que solicita la PAC se la conceda luego? Quizá el director general no fue a estos cursos que ha dado usted. Fraude y conflicto de intereses. El director general no debió ir a ese curso. Y el señor portavoz del PP habla de conflicto de intereses. Señora consejera, conflicto de intereses de su director general. Conflicto de intereses subdirector general. Y también es su responsabilidad, señora consejera, es su responsabilidad porque usted tendría que haberle obligado a abstenerse. No debería haber firmado el que solicita la ayuda, se concede la ayuda. No parece muy ético. No sé si es que le faltó al curso el señor director general de la PAC. Y ustedes hablan de conflicto de intereses de un compañero de escaño en este hemiciclo cuando tienen lo que tienen en su bancada, en su gobierno. Por favor, señora consejera, ¿va a mantener al director general que tiene conflicto de intereses evidente en el cargo? ¿Va a mantenerlo? Pues explíqueselo a los agricultores que no tienen la suerte de que le haya hecho la PAC y todavía no han cobrado, y a los 400 que le hizo la PAC todos han cobrado ya. Explíqueselo, porque el conflicto de intereses es bastante evidente. Y ustedes tienen la manía, desde el Gobierno, de ser poco transparentes, de dar muchas lecciones a los demás, de tener la piel muy fina cuando sale alguna cosa de esta y acusar siempre a los demás. Deberían escucharse ustedes cuando estábamos en pandemia las cosas que decían ustedes aquí,
Y sobre la PAC, las cosas que decían ustedes en la oposición, debían escucharse esa hemeroteca que yo de vez en cuando saco. De transparencia. Es que cuesta saber lo que ustedes hacen. De la agenda pública. La señora presidenta tiene 2 o 3 actos a la semana de agenda pública. Fue en Plasma a hablar con los tabaqueros a Talayuela. Y ese día no tenían agenda nada. Fíjense, no sabemos dónde estaba, pero en el Plasma apareció. Si el señor Guillermo Fernández Vara tenía 3 o 4 actos todos los días. Y ustedes 2 o 3 actos, la presidenta a la semana tapada, no sabemos por qué. Si las diputaciones que ustedes tanto están siempre criticando tienen más agenda que todos los directores generales y todos los consejeros en toda la semana. Si no tienen agenda pública ninguna. Eso es transparencia en su gestión, eso es transparencia. Miren, yo de verdad creo que ustedes tienen mucho que explicar, porque la acción de un gobierno es la ejemplaridad también. Y ustedes siempre están acusando a los demás, pero cuando tienen algún caso en sus filas, no hacen absolutamente nada más que defenderlo. Yo creo que hoy, por el prestigio de Extremadura, por las repercusiones que puede tener para Extremadura, que tengan a un director general que concede las ayudas de las solicitudes que firmó, deberían tomar medidas y cesarlo. Y eso es lo que espero que usted haga aquí cuando salga, señora consejera, porque si no lo hace, a lo mejor la que tiene que irse es usted. ¿A quién defiende usted, señora consejera? Miren, ¿a quién defiende usted? Dice usted que todos los agricultores han perdido. Todos los agricultores han perdido. Si en 2024 ha habido 44.623 solicitudes y la cantidad que se va a pagar son 515 millones de euros igual, ¿cómo puede ser que hayan perdido si en 2019, que usted decía que 515 millones era mucho, había 52.000 solicitudes? O sea, 8.000 solicitudes más. 8.000 solicitudes más, yo supongo que es que el reparto será que cobran menos, ¿no? Es número, no creo que sea tan difícil hacerlos. ¿A quién defiende usted, señora consejera, con esto de la PAC? Porque siempre está diciendo que todos los agricultores pierden. ¿Saben qué pierden con la PAC, con el capping que se estableció? Los que cobraban más de 60.000 euros de ayuda en la PAC. Esos se están perdiendo, porque tiene que haber un pago redistributivo, porque tiene que ayudarse a los que realmente trabajan en el campo, a la agricultura familiar, a la incorporación de los jóvenes que ha crecido, a la incorporación de las mujeres al campo que ha crecido con esta PAC. De usted de eso no habla. ¿A quién defiende usted en la agricultura de esta región? ¿A los fondos de inversión que vienen a cazar las primas o a los trabajadores que madrugan todas las mañanas en el campo? ¿A quién defiende usted? Dígalo, porque es que da la sensación que usted solamente defiende a ese 20% que ha empezado a cobrar menos ayudas que lo que cobraba antes. Pero esa no es la realidad del campo. La realidad del campo es los agricultores, los ganaderos, los apicultores que sí que madrugan y trabajan todos los días. Y muchos de ellos están cobrando más ayudas de la PAC, porque si no los números no salen, señora consejera, porque si no los números no salen. Así que yo espero que usted defienda de verdad a los agricultores y a los ganaderos y a los apicultores de la región, no a los que le interesa a usted o a la organización a la que usted pertenecía antes de entrar como cargo público. La PAC, que se negoció en su momento, está demostrando que no era lo que ustedes vendían, que no era tan mala, que no era tan peligrosa para los agricultores de esta región. Todo lo contrario. Y si ustedes hablaran bien de la PAC, pediría más gente corregímenes y haría más gente las solicitudes y seguramente vendría mucho más dinero. Señor Béjar, finalizando. Así que yo espero que usted, cuando salga aquí, tome medidas por lo que nosotros creemos que es una obligación para un gobierno. Defender de verdad a los agricultores y apartar a los que tienen conflicto de intereses. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. Turno del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Serrano Calurano. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. A ver, yo
si les digo que me ha sorprendido su intervención, le mentiría. Me la esperaba tal cual. Pues claro, el Grupo Parlamentario Socialista, usted precisamente, portavoz de Agricultura en la anterior legislatura, tener la osadía de pedir una comparecencia de la consejera para hablar de la PAC, hay que tener la cara como el cemento armado, se lo digo yo, señor Béjar. La cara la tiene usted dura, pero de verdad. Fíjense, mire, señor Béjar, con lo que usted... Guardamos silencio, por favor. Con lo que usted se ha tenido que tragar aquí durante 4 largos años de portavoz de Agricultura, con lo que usted se ha tenido que tragar aquí en esta tribuna, Guardamos silencio, haciéndole la por favor. comparsa a la consejera más inútil que jamás hemos tenido en una consejería de Agricultura. ¡Jamás! Inútil absoluto para todos los agricultores y ganaderos de esta región. Y las pruebas están aquí. Aquí están las pruebas. Hablar de la PAC y de socialismo, eso es incompatible, señor Béjar. Incompatible absolutamente, y usted lo sabe. Dice que la señora consejera ha venido a hablar de la PAC 2 años después. Pero, oiga, haberla llamado antes, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿O le ha dado miedo? Claro que le ha dado miedo, porque es que los resultados son los que ustedes firmaron, una PAC nefasta, mala, imposible de ejecutar y que los agricultores están deseando de perderla de vista. Señor Béjar, eso es la PAC que ustedes negociaron. La consejera que la han premiado ahora con una secretaría general sin competencia, pero bueno, cobra, que es lo importante, Dice que todo era catastrófico, que no, que es peor de lo que pensábamos, que era mala, ya lo sabíamos, pero cuando nos hemos puesto a ponerla en marcha, es lo peor que nos ha podido caer. ¿Usted sale de verdad algún día al campo? ¿Usted habla con los agricultores y ganaderos de verdad? Usted de verdad ha tocado tierra. Está usted insultando aquí ahora mismo con la defensa que ha hecho de la PAC a todos los agricultores y ganaderos de esta región y de este país y de la Unión Europea. Los está usted insultando porque estuvieron de manifestación durante casi 6 meses sin siquiera que los convocaran las organizaciones agrarias. De modo automático, tan buena es la PAC, tan contentos están. ¿Usted cree que están contentos? ¿Esas movilizaciones a qué se debieron? ¿A la alegría que tenían? Hay que tener, señor Béjar, la verdad, hay que tener la cara dura. Habla de los ecoregímenes. ¿Usted sabe de lo que está hablando? Si es que no ha hablado con los agricultores. No ha hablado con los agricultores que nos obliguen a dejar un 7% de la totalidad de la explotación para que se lo coman los pajaritos, y dice usted que es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Dónde está usted? ¿Usted ha hablado con los agricultores? ¿Ha salido usted de la carretera, por Dios? Párese usted un día con alguno y hable y le diga, oiga, qué contento tiene que estar usted con el ecorégimen, ¿verdad? Qué contento estará usted, ¿verdad? Parece, mire, no es que estén contentos, es que es una ayuda que ni la piden. El 25% de las solicitudes PAC no solicitan los ecoregímenes. A ver por qué es, por la alegría que les da y tiembla. A ver, ¿cómo se lo explica usted eso? ¿Cómo se lo explica usted eso? De verdad. Y dice que la culpa de esta PAC es de la pandemia y que la culpa de la PAC es después de la guerra de Ucrania. Usted se ha perdido en el tiempo. Se ha perdido en el tiempo. Señor Béjar, que esta PAC fue hecha antes de esas cosas. Que cuando ya llegó la pandemia, ustedes ya la deberían de haber finalizado. Y ya estaba escrita. Entérese, estaba escrita. Habla de pago. Madre mía, si era un penar. Si era un penar. El día que se abría el plazo del periodo de pago,
ustedes en los últimos 8 años que estuvieron en el gobierno, 16 de octubre, pagaron una vez, una sola vez. Tráigame usted los datos aquí, una sola vez, señor Béjar, una. Y ahora resulta que estamos pagando justo en el minuto en que se abre el plazo, dinero a las cuentas de los agricultores. ¿A usted le parece mal? Resulta que adelantamos los pagos acoplados de la ganadería 3 meses. De cobrarlo en mayo, lo han cobrado en febrero. ¿Y a usted le parece mal? ¿Eso no es bueno para el sector? ¿Usted habla con ellos? Usted no ha hablado con ellos. Usted es que no se baja del coche. Yo le pido que se baje del coche, hombre, que se baje del coche. Señora de Miguel, si lo de usted de la paz ya lo sabemos. Si ya lo sabemos. Más burro, más mula y ya está. Pero que es que eso no lo queremos, que eso ya lo hemos dejado, eso ya lo pasamos. Eso ya lo pasamos. A ver, aquí se ha hablado de la reunión con Puigdemont. Bien, yo ni voy a calificarla. Me abstengo. Ahora bien, si es mala esa, la de Yolanda Díaz y la de Pedro Sánchez, que está deseando hacerse una foto, y la de su secretario general, ¿esa cómo se llama? Sinvergonzonería también, ¿no? Digo yo, vamos, que eso será igual, ¿no? O unas sí y otras no. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y además es una cosa muy sencilla, Utilizar a Puigdemont para seguir sentado en el sillón, Silencio. Destrozando a este país, eso sí que tiene delito. Eso sí que tiene delito, para seguir destrozando a este país. Se lo digo yo. Que se lo digo yo. Y señores de Vox, yo les voy a aclarar una cosa, porque es que el comisario, cuyo nombre es impronunciable, Jaruzelski o Josisewski, sí, es de su partido. Háganselo mirar. Es que es de su partido. Sí, este no. El que aprobó esta PAC es de su partido. Sí, de su partido. Claro. El que aprobó la Agenda 2030 y el Pacto Verde es el comisario de su partido. No, nosotros no hemos tenido comisario de Agricultura. No, nunca. Mírelo, que no. Y además, mire, yo se lo digo sinceramente, para que ustedes sean creíbles en el tema agrario, ahora tienen una oportunidad de oro. De oro. Cojan ustedes, llamen a Trump, que tienen ustedes hilo directo, y arreglen lo de los aranceles. O hagan lo contrario. Critiquen aquello como estamos haciendo los demás y pónganse al lado de los agricultores y de los ganaderos extremeños y españoles. Eso es lo que deberían de hacer. Póngase aquí al lado de todos. A ver, el señor Béjar ha rematado la faena diciendo que vaya ejemplaridad el pacto con Vox. Ejemplaridad. Guardamos silencio. Eso ha dicho usted, que es una ejemplaridad de patriotas, el pacto con Vox. Pues mire, yo le diría que lo ejemplar es pactar con Puigdemont, pactar con quien anda un golpe de Estado en octubre del 17, pactar con asesinos de sus propios compañeros, pactar con los que quieren dividir a este país. Guardamos silencio. Y es mucho menos patriota Señor Serrano, todavía. un segundo, por favor. Un segundo hasta que guardemos silencio. Pues mire, me ha fallado el dedo, señora Gómez de Tejada. Una no es tan perfecta. Señor Amado y señor Ferreira. Señor Serrano, continúe. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, y es todavía menos patriota que los demás paguemos los destrozos en los paradores llevándose un autobús de prostitutas para pasárselo bien. Eso no es de patriota. O tampoco es muy de patriota, no es muy de patriota lo de... Por si lo quieren ustedes más directo, no es de patriota que los extremeños le estemos pagando un sueldo al hermanísimo colocado a deo por vuestro secretario general. Eso tampoco es de patriota. Así es que mire, señor Béjar,
lecciones de limpieza, ejemplaridad del Grupo Socialista, ni agua. Créame de verdad que le digo que no tiene usted ninguna razón para poder seguir así. Y habla usted del director general de la PAC, del señor director general de la PAC. O sea, tiene usted la cara dura de un señor que tenía un trabajo en una organización agraria, que es por la categoría y lo bueno que es en su trabajo, lo fichan como director general. Guardamos silencio. Pero oiga, ¿qué va firmando una a una? No va firmando una a una. Eso no, ¿verdad? Ahora, lo del señor Valerio, lo del señor Rodríguez, siendo juez y parte en la comisión de investigación del regadío, eso sí, el que escribía los informes, el que falsificó el acta, el que... Esto no tiene problema, a ver si ustedes se aclaran, hombre. A ver si ustedes se aclaran. Ustedes no pueden venir a dar lecciones a nadie. Señor Serrano, finalizando, señores diputados y señoras diputadas, cállense y guarden orden. Termino, señora presidenta, con una frase. Mire, por favor, antes de dar lecciones, limpien su casa, porque cada día le sale un prostíbulo nuevo. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Señor Pacheco, no hace falta que me diga usted lo que tengo que hacer, ¿eh? Sí, usted me ha dicho lo que tengo que hacer y sé perfectamente, y no me replique, sé perfectamente lo que tengo que hacer y no voy a aguantar que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer porque estoy dirigiendo un debate. Por lo tanto, guardamos silencio. Y guarde silencio, señor Pacheco. Cierra el debate la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias al Partido Popular por sus palabras que refrendan lo que venimos diciendo, nuestra defensa de los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Gracias también al Grupo Vox por el tono constructivo, pero le tengo que aclarar algunas cosas, porque una ya no sabe cómo acertar. Si una pide a petición propia la comparecencia, se queja el que la impulsa de que se le quita tiempo de oratoria. Si no la impulsa y la deja si no la pide a petición propia y deja que la impulse, para darle ese tiempo de oratoria además, resulta que es que viene obligada. Una, desde luego, no sabe cómo acertar. Y también quería aclararle que ni 30 ni 300. A ver si se ha equivocado usted con los cambios de cultivo, porque las alegaciones a SISPAC se hacen sobre la marcha, sobre la solicitud de la PAC. Se presenta la documentación acreditativa y se resuelve si tiene razón el señor y si no, no puede alegar. O sea, no veo ninguna tasa que haya. Y la verdad es que sí. El señor comisario de Agricultura, el señor Wojciechowski, que es quien planificó toda esta política agrícola comunitaria y el Pacto Verde, pues era del grupo de conservadores y reformistas europeos. De hecho, creo recordar que hasta fueron a verlo. Entonces, algo de razón tiene el señor Serrano. Señora de Miguel. Bueno, tiene un cuento aprendido y yo creo que ya las explicaciones que yo le dé o le deje de dar es que le dan igual. Le entran a 100 por un oído y le salen a 200 por otro. Mire, en primer lugar, el PEPAC no se diseña en Europa. El PEPAC se diseña en el Estado miembro, en este caso en España. Los ecoregímenes en España. Los pagos redistributivos y las regiones en España. Las decisiones de cómo se conforman las regiones en España. Oiga, algo de responsabilidad tendrá, que el PEPAC, y si no le hace el reglamento, es del Estado miembro. Y vamos a hablar de seguridad, que creo que está usted un poco desactualizada, creo, ¿eh? El concepto de seguridad que está barajando la Unión Europea, a lo mejor debería leer más, es muy amplio, porque no se trata solo de la defensa que en años atrás hemos dejado a Estados Unidos, que ya no es nuestro socio, sino que se trata también de la energía que habíamos dejado en manos de Rusia, que tampoco es nuestro socio, y también de la seguridad alimentaria que habíamos dejado en manos de terceros países, que ahora no sabemos si serán nuestros socios.
Ese concepto de seguridad en el que está trabajando la Comisión Europea es, por supuesto, defensa, porque los problemas bélicos no se solucionan con pancartas ni con margaritas, se solucionan, desgraciadamente, con un apoyo económico a la defensa. En segundo lugar, ser soberanos en energía. Evidentemente, estamos viendo la apuesta de la Comisión Europea por la energía. A lo mejor usted quiere darle al botón y que no se encienda la luz porque Rusia nos ha cortado el gas, a usted le parece bien. Y la alimentación, que entra en el paquete de seguridad. Habla usted del presupuesto de la PAC. Mira, lo que pretende ahora la Comisión es darle el dinero a los Estados miembros y que ellos lo repartan como quieran. Nos hemos opuesto, es verdad, todos los Estados miembros y todas las comunidades autónomas. Y fíjese, ha estado a esto, a esto de pedir lo mismo que Trump. ¿Qué verdad es esa de que los extremos se tocan muchas veces? Consumir dentro, no exportar, consumir dentro. Oiga, vamos a mirarnos menos el ombligo. Y fíjese si es importante las decisiones en el Estado miembro. El plan de aplicación de productos fitosanitarios. Lo habíamos cumplido en un año. Las exigencias del Pacto Verde, que todavía están en ello otros Estados miembros, nosotros en un año habíamos cumplido de sobra. No el 50%, el 60%. Pero, en fin, bueno, eso te va a su película de ficción y que no tiene nada que ver con el mundo real y ya está. Señores del PSOE, hombre, señor Béjar, que usted dé lecciones de ejemplaridad, de verdad, es que, en fin, da un poco de vergüenza ajena, porque, sinceramente, las noticias, desde luego, no lo respaldan. La actuación de sus ministros no lo respaldan. La actuación de su presidente no lo respalda. Por favor, tápese un poco. Fíjese. Usted ha hablado aquí de que mi estrategia es la de Trump. Mi estrategia no es hacer grande América, es hacer crecer a Extremadura después de que ustedes la dejaron abandonada durante casi 40 años. Esa es la estrategia de este Gobierno. Y mire, me parece que es bastante mezquino atacar a una persona que no hace otra cosa que trabajar mañana, tarde y noche por los agricultores y ganaderos de Extremadura como lo han hecho siempre. Siempre embarrando, siempre ensuciándolo, siempre... No, perdone, es que es verdad, era el jefe de servicio de regadío. O sea, era un hecho objetivo, pero usted ha mentido aquí, en esta sede parlamentaria, y se lo voy a demostrar. En primer lugar, usted y todos sus directores generales socialistas han firmado del mismo modo. Autorizan una firma digital porque 45.000 expedientes no se pueden firmar de uno en uno. Es decir, que se firma en el servicio de informática en una carga que es global. Y eso lo sabe el anterior jefe de servicio, por ejemplo. Es como el anterior director general, que es como si yo dijera que el jefe de servicio, que luego fue director general, pues tramitó, porque son quienes tramitan las ayudas, y tramitó según sus afinidades o sus odios. Pues no, señor, mire, esto es una cosa seria que se hace sobre 45.000 expedientes. Pero le voy a dar los datos, no se crea que esta mentira que ha dicho usted aquí en sede parlamentaria va a quedar libre. Solicitudes realizadas por el director general de la PAC solo en 2023, porque en 2024, en 2025, en 2026 y en 2027 no hace ninguna solicitud. En 2023. Venga. Solicitudes resueltas por el director general de la PAC socialista en 2022, de esas que usted ha dicho aquí. Concesión total, 78,59%. En 2023, esas mismas solicitudes, un 77,7%. ¿Qué afinidad tenía el director general socialista con estas solicitudes? Resueltas en 2022 con una concesión parcial y no total, por el anterior director general socialista, el 12,47% de las solicitudes. Resueltas por el director general
en concesión parcial en 2023, 5,64%. Y denegatorias, un 8,94% por parte de don Javier Gonzalo, anterior director general, y un 13,97% denegadas por el actual director general de la PAC. Esa mentira que usted ha dicho de que todas esas solicitudes han cobrado es una falsedad. Falsedad que se documenta con papeles y no como hacen ustedes que mienten a hablar de un conflicto de intereses cuando en una investigación para el regadío Tierra de Barro en el que se está cuestionando no solo la actuación del anterior Gobierno socialista, sino también de ciertos funcionarios, entre los que se incluye ese diputado, pues lógicamente no podrá estar en la comisión de investigación. O sea, vamos, es absurdo. No me gustaría, señora Álvarez, en absoluto. Silencio. Al contrario, a lo mejor lo que tiene es que estar para oír las verdades, para oír lo que ha hecho. Pero vamos, me parece Señor de una Ferreira, mezquindad, señora Álvarez. me parece de una mezquindad absoluta. Quiero recordar aquí los éxitos de la política agrícola comunitaria negociada por el anterior Gobierno socialista. Menos presupuesto, mayor complejidad, exigencias ambientales que no permiten a nuestros agricultores y ganaderos desarrollar su actividad de manera rentable, mayor burocracia y la próxima desaparición de los derechos de nuestros agricultores y ganaderos. Esa es la conclusión de la PAC actual negociada por el anterior Gobierno socialista. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El sexto punto del orden del día es el debate de totalidad de la proposición de ley